La cruz de Cristo. Lo que pasó en la cruz fue un evento de importancia cósmica. La expiación vicaria de Jesucristo tomó lugar en la cruz. Es decir, Jesucristo tomó nuestro lugar. Nosotros éramos los que teníamos que ser humillados, avergonzados, castigados por nuestros pecados. Nosotros teníamos que pagar la penalidad por el pecado. Leamos los siguientes textos bíblicos. Marcos 10:45 y Mateo 20:28 dicen lo mismo. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En la cruz, mis hermanos, hubo un glorioso intercambio, una muerte sustitutoria. Jesucristo murió la muerte que nos tocaba morir. Jesucristo, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado y ofrenda en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por ese sacrificio de Cristo, cuando Dios el Padre nos ve a nosotros los creyentes, no nos ve como pecadores, sino que ve a Jesucristo su Hijo, porque fuimos justificados por la sangre del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, se ofreció voluntariamente como propiciación por nuestros pecados. Y esto lo encontramos en 1 de Juan 2:2. Y Él, refiriéndose a Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Noten lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fue tal el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que Él fue hecho maldición en la cruz, para librarnos a nosotros de la maldición del pecado. Ahora bien, veamos lo que dice Juan 3 del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, a un prominente maestro de Israel, que esa serpiente que Moisés había levantado en el desierto no era más que un símbolo de sí mismo. Durante esta conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con Nicodemo, Cristo se está comparando con una serpiente. Ahora, déjenme ponérselos en contexto. Recordemos que la serpiente fue declarada maldita por Dios en Génesis 3. Y después Dios utiliza esa serpiente, una serpiente de bronce, para sanar, para salvar a los hijos de Israel del veneno de las serpientes, las mismas que Él les había enviado como castigo por toda su murmuración, desobediencia, por hablar en contra de Él. Y todo el que mirara a la serpiente de bronce en el asta sería sano del veneno de la serpiente. Pero noten algo, la serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. Es decir, mirar a la serpiente no les impedía ser mordidos. Tenían primero que ser mordidos por la serpiente y ya con el veneno circulando en sus cuerpos, era que los israelitas podían ser sanos. Solo mirando a la serpiente eran salvos. Y se preguntarán, ¿por qué Jesucristo se comparó con una serpiente? Bueno, se comparó con una serpiente porque en la cruz nuestro Señor Jesucristo fue hecho pecado, fue hecho maldición por ti y por mí, a causa de nuestros pecados. Y allí en la cruz, Dios el Padre lo abandonó a su unigénito Hijo, a quien Él más ama. Dios abandonó a su Hijo, con quien tenía una comunión perfecta desde la eternidad. Cristo durante toda su vida terrenal tuvo una comunión perfecta con el Padre, una comunión como ninguna otra. El Padre jamás había desamparado a su Hijo hasta ese momento en la cruz. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo clama al Padre diciéndole, Elí, Elí, lama sabactani. Cristo, el Hijo amado del Padre, se había convertido en pecado.
en lo que Dios el Padre más aborrece. En ese momento, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo siente el abandono de su Padre. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz presenta tres elementos. Primero, hay una muerte sustitutoria, es decir, Él murió por nosotros. Segundo, hay una muerte penal. Él fue imputado, en Él fueron imputados nuestros pecados. Y tercero, hay una muerte satisfactoria. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo satisfizo la justicia del Padre. Mis hermanos, este es el evangelio que tenemos que predicar, a Cristo crucificado. El apóstol Pablo lo sabía y así lo hizo, y eso lo podemos ver en todas sus epístolas. Y para respaldarlo veamos los siguientes textos bíblicos. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. 1 Corintios 1:21 al 23. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero veamos cuál es esta locura, cuál es esta predicación que dice Pablo. Sigamos leyendo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros los creyentes, mis hermanos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 2:2 nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Sigamos con lo que nos decía Pablo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no se gloriaba en su sabiduría, ni en sus obras, o en su rectitud, bondad o aflicciones, no. Pablo amaba predicar y meditar en Cristo crucificado. Lo que Cristo había hecho, la justicia de Cristo, la expiación de Cristo, la sangre de Cristo, la obra consumada de Cristo. En eso era que Pablo se gloriaba. Lo que él amaba predicar era Cristo crucificado. Esto era lo que Pablo proclamaba en todas partes que él iba. Mis hermanos, la ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Para que tú y yo hoy gozáramos de la salvación. Mis amigos, reconozcan que son pecadores, arrepiéntanse de sus pecados, acepten a Jesucristo como su único Salvador y pongan toda su fe en Él para que puedan gozar de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Dios los bendiga.